Bien, hemos establecido cuál es la postura reformada clásica en cuanto a la inspiración, ¿no? Ya pasamos por allá bastante rápido, pero ya establecimos cuál es la postura reformada clásica con respecto a tanto el modo como el resultado de la inspiración. Ahorita quiero compartir con ustedes un par de críticas a esta postura y ver juntos una respuesta que da el doctor Kevin de Jong. Una de estas críticas tiene un nombre intimidante, pero es un argumento que hemos escuchado mucho. El nombre es pluralismo interpretativo prevalente. PIP es menos intimidante. Pluralismo interpretativo prevalente. Ok. El pluralismo interpretativo prevalente viene de un crítico llamado Christian Smith. Christian Smith hace la siguiente... ¿Perdón? Puede ser, no lo sé. Hace la siguiente pregunta. Ok, vamos a suponer, dice Christian Smith, que sí, la palabra de Dios es la Biblia, más bien es palabra de Dios, es inspirada, viene de Dios, Dios está detrás de ella. Si esto es verdad, dice, si la Biblia es tan clara y es inspirada, ¿por qué hay tantas interpretaciones distintas? Christian Smith concluye que debido a que hay tantas interpretaciones distintas, la Biblia debe ser simplemente otro libro cualquiera. Kevin de Jong da una respuesta bastante elaborada a este tipo de crítica. Perdón, dice, en primer lugar, ayuda a responder esta pregunta de por qué hay tantas interpretaciones si la Biblia es palabra de Dios. Ayuda primero a responder la distinción o un entendimiento claro y apropiado de la suficiencia de las Escrituras. Ya pasamos por allá, así que voy a decir esto rápidamente, ¿no? Cuando hablamos de que la Biblia es suficiente, decimos que la Biblia es suficiente para la salvación y la piedad. Eso es lo que hay que tener como dato central, ¿no? En segundo lugar, tenemos que tener un entendimiento apropiado de la claridad de la Escritura. Váyanse conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, verso... puse aquí 26, pero no es 26, es 16. Y de hecho comienza desde el 15, creo. Sí, 15. Alguien con voz fuerte. 2 de Pedro. Hechos de Pedro es... Al ratito vamos a hablar sobre esos libros. 2 de Pedro, capítulo 3, desde el 15 al 16. Fuerte. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo. Pausa. ¿Quién escribió? Ok, continúa. Según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Oh, interesante. ¿Qué traducción es? Oh, qué interesante. La palabra para cartas allá es egrapsen, que es básicamente escritura. Sigue leyendo, vamos a ver. Terminaste el 15, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a leer el 16. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender,
que los ignorantes e inestables tuercen, Ok, perfecto, ya vi. Continúa. como también tuercen el resto de las escrituras Bien. para su propia perdición. Bien, vamos a ver qué cosas podemos sacar de este pasaje. Número 1, Pedro está identificando a Pablo como un autor de grafás, de escrituras. Ese es número 1. 2, ¿qué es lo que Pedro está diciendo sobre alguna de estas cartas? Algunas de estas cartas, ¿verdad?, son difíciles de entender. Entonces eso nos da una visión un poquito más balanceada. Sí, la Biblia es clara para salvación, es clara para la piedad, todo lo que necesitamos para ser salvos es suficientemente claro, pero van a haber porciones de la Escritura donde Pedro nos dice, honestamente, hermanos, yo también he leído a Pablo, y cuando habla de las trompetas y que nos vamos a elevar, hay cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Pedro está con nosotros en eso. ¿Qué otras cosas podemos sacar de allí? Cuando Pedro escribe que los insensatos tuercen las escrituras, ¿qué está presuponiendo Pedro? Bueno, eso lo está diciendo de forma explícita. Hay un significado que sería el verdadero. Claro, si Pedro está diciendo, estas personas están torciendo las escrituras, lo que Pedro está presuponiendo es, existe, aunque sean difíciles, existe una forma correcta de interpretarlo. ¿Cómo esto se relaciona a la respuesta que Kevin DeYoung está dando a Christian Smith? El decir existen muchas interpretaciones no es razón suficiente para desacreditar la palabra de Dios como palabra de Dios. El hecho de que existan muchas interpretaciones no significa que muchas de ellas estén mal. ¿No es cierto? Entonces, Pedro nos enseña aquí, existe una forma correcta de interpretar la Escritura. ¿Y qué más? ¿Cómo termina el verso? Dice que estas personas que tuercen las Escrituras, ¿lo hacen para qué? Para su propia perdición. Entonces, no solamente hay una forma correcta de interpretar las Escrituras, sino que hay consecuencias por no hacerlo correctamente. Y se entiende, me parece, en el contexto de lo que dice Pedro, sobre todo 2 Pedro, que es una carta escrita en contra de los falsos maestros. Se entiende que no están, cuando Pedro dice tuercen las escrituras, no es simplemente leyeron y no entendieron bien. Pedro está haciendo énfasis en que hay personas que toman provecho de pasajes difíciles para introducir sus propias doctrinas. Y por esto, este tipo de actividad donde ellos toman provecho de estas dificultades inherentes a algunas porciones de la Escritura para enseñar cosas que son contrarias a la palabra de Dios, por eso existe condenación sobre estas personas. Y digo esto para que no nos asustemos de ¿qué pasa si leo un pasaje y no lo estoy interpretando correctamente? No se preocupen, ustedes no son estas personas. Las personas que de forma voluntaria y consciente toman pasajes difíciles, cambian, tuercen la interpretación para generar nuevas doctrinas que se desvían de la Escritura, estos son los que tienen una condenación sobre ellos. Entonces, básicamente, es entendible que no todas las corrientes cristianas tengan exactamente la misma interpretación. Por un lado, porque hay pasajes que son más difíciles que otros. Pero por otro lado, porque Pedro nos dice que hay gente que activamente está tratando de desvirtuar las Escrituras. Entonces, la misma Escritura nos da una respuesta para eso. ¿Qué más nos dice Kevin? Kevin hace énfasis en que tenemos que tener un entendimiento apropiado de sola Escritura, ¿no? Cuando decimos sola Escritura no significa que no vamos a leer absolutamente nada más en la vida. Por ejemplo, los credos y confesiones nos ayudan precisamente a tener estas rieles que nos mantienen dentro del camino de la ortodoxia. Y muchas de estas interpretaciones divergentes son extremadamente divergentes porque se han
salido de estas otras autoridades que son credos y confesiones. Mientras más abandonamos esto, más imaginación le podemos meter a nuestra interpretación. Bien. Otra acusación es que es parte de lo mismo, ¿no? Estas interpretaciones. Todo esto es en el contexto de existen muchas interpretaciones de la Biblia, ¿no? No podemos confiar en la iglesia porque ha creído cosas que están mal. Viene de lo mismo. Un ejemplo. La iglesia, por ejemplo, ha soportado la esclavitud, o la iglesia ha soportado la Inquisición. Y cuando analizamos la historia, estas personas pueden citar textos bíblicos o citaban textos bíblicos para defender estas posturas que estaban erradas. Kevin responde, sí, por supuesto, en una institución como lo es la iglesia, que es tan longeva, tiene 2000 años, definitivamente vamos a poder ir a la historia y tomar cosas que sean extremadamente malas. Simplemente porque tenemos 2000 años de historia. O sea, es tiempo suficiente para ver muchas de estas personas que tuercen las escrituras para su propia condenación. Kevin hace dos observaciones. Número uno, la iglesia no es la única institución que se ha equivocado. Si nos vamos a la ciencia, hubo un momento en el que la ciencia decía que también la Tierra era plana. El hecho de decir algo que está mal no inmediatamente desacredita toda la institución. Número uno, es parte de lo que dice Kevin. Lo otro es, no debemos exagerar las diferencias a costa de las similitudes. ¿Qué quiere decir con esto? Vemos muchas diferencias de interpretación, por supuesto. Pero cuando nos vamos a los credos ecuménicos, las confesiones, cuestiones como solo hay un Dios, cuestiones como Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuestiones como la resurrección de Jesús, también tenemos que tener un sistema que dé cuenta de todas estas similitudes. Por supuesto, si solo me concentro en aquellas cosas en las que diferimos, puede parecer que la Biblia no es clara. Pero el problema es que solo me estoy concentrando en aquellas cosas en las que diferimos. Para tener una mejor idea de la claridad de la Escritura, de su inspiración, no solamente hay que tomar esta muestra de las cosas en las que no estamos de acuerdo, sino que tomamos en cuenta todas las cosas en las que sí estamos de acuerdo al mismo tiempo, ¿verdad? Y eso es algo que Christian Smith no está haciendo. Y se apagó mi compu. Bien. También dice Kevin, no todas las denominaciones, no todas las diferencias son por cuestiones doctrinales. No siempre, que viene con lo mismo, ¿no? Hay tantas interpretaciones, por eso tienen tantas denominaciones, por eso... No necesariamente. Por ejemplo, en México existe la Iglesia Asociada Reformada Presbiteriana, ¿ok? Esa es una iglesia, es una denominación presbiteriana que es diferente e independiente de una iglesia en Estados Unidos que se llama Associate Reformed Presbyterian Church. ¿Por qué son dos denominaciones diferentes? ¿Por qué se les ocurre? Diferencia de interpretación. No, porque vienen de distintas asociaciones. ¿Por qué hablan diferentes idiomas? Nada más. Entonces, no todas las diferentes denominaciones se explican, no todas se explican por diferencias doctrinales. Hay otras cuestiones que están en juego. Cuestiones de administración, las leyes en el país de donde cada denominación habita, cuestiones como el idioma, cuestiones geográficas. La iglesia presbiteriana en Chile quizá esté en completo acuerdo con la iglesia presbiteriana en México, pero estamos tan lejos la una de la otra que no tiene mucho sentido pertenecer a una misma denominación, porque cada vez que necesitamos
que necesitemos tener una junta de presbiterio, voy a tener que tomar un avión de 16 horas para poder llegar a Chile. Simplemente no es práctico. Eso no significa que estemos interpretando la Biblia de diferente manera, ¿ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra respuesta que da Kevin es: debemos reconocer que la pluralidad de interpretaciones no solamente es un problema cristiano, sino que es un problema humano. Y para una buena muestra, lean los periódicos o los blogs de noticias. ¿Qué le está pasando a esto? Ok. No sé qué pasó acá. Podemos interpretar un mismo evento de formas distintas. Y de hecho lo hacemos todos los días. Va a depender de nuestras ideologías, va a depender de muchas cosas más. Lo que dice Kevin, este no es un problema particular de la iglesia o de la palabra de Dios o del cristianismo. Es una cuestión humana, esta pluralidad de interpretaciones. Ok, finalmente, esto es muy interesante, finalmente, cuando nosotros leemos este tipo de ataques a la iglesia, al final de cuentas, Christian Smith leyó la Biblia y compartía que aquello que es fundamental en la Escritura es nuestro comportamiento, el amor al prójimo. Estas son las cuestiones que en las cuales la Biblia está correcta y debemos aplicar. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Qué está haciendo Christian Smith? Pues sí, es moralismo, pero ¿qué está haciendo Christian Smith a decir, leí la Biblia y esto es lo que enseña? Está interpretando la Biblia. La está interpretando, y el punto es, incluso los críticos quieren afirmar algo sobre lo que la Biblia dice, ya sea para algo positivo o algo negativo. Ellos mismos quieren afirmar algo que no es subjetivo, sino objetivo acerca de lo que dice la Escritura. Entonces, si decimos, es un problema porque tiene muchas interpretaciones, entonces cualquier interpretación que yo le dé al mismo tiempo es automáticamente desacreditada. Eso es un problema para ellos. Bien, vamos a ver una más. No tenemos suficiente tiempo. Bien, sí, vamos a ver una más. Mucho más rápida. ¿Sí? El hermano Víctor dice si puede explicar un poco más el tema de si las leyes, por ejemplo, son interpretativas en algunos casos. ¿Sí la qué? Las leyes son interpretativas en algunos casos. Las leyes. ¿Las leyes como las leyes bíblicas? No, dice que no. Yo voy a decir que la explicamos. Gracias. Otra crítica ha venido a raíz del posmodernismo, y sin contarles toda la historia del lenguaje y el posmodernismo, básicamente la premisa es: el lenguaje no es el mejor método de comunicación porque el lenguaje es interpretativo. Y si el lenguaje es interpretativo, no tiene la capacidad objetiva de transmitir un mensaje. Básicamente, las filosofías posmodernas dicen, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que cada quien escucha e interpreta. En este caso, una cosa es lo que los autores escribieron, otra cosa es lo que nosotros leemos e interpretamos. Por ende, aunque esto sea la palabra de Dios, cuando nosotros la interpretamos, deja de ser palabra de Dios. Aquí solo les voy a contar un ejemplo de cómo responder este tipo de preguntas. Esta fue una objeción que le hicieron a un académico que quizá hayan escuchado su nombre, se llama D.A. Carson. D.A. Carson nos contaba esto en una clase. Después de que él terminó de dar una presentación donde era evidente que él creía en la palabra de Dios, una de las académicos que estaba sentada en el público se puso de pie y dijo: es que lo que tú estás diciendo no puede ser,
porque el lenguaje no es suficiente para transmitir un mensaje. La primera vez Carson trató de explicar por qué sí el lenguaje es suficiente, etcétera, etcétera. Pero volvió a decir lo mismo, pero es que el lenguaje podemos ver por esos estudios que no es suficiente para transmitir un mensaje. Carson otra vez trató de amablemente decirle por qué el lenguaje viene de Dios, sí es suficiente, sí es un buen medio de comunicación para transmitir un mensaje. La tercera vez, Carson lo que dijo es, gracias por estar de acuerdo conmigo. Y esta persona dijo, pero no estoy de acuerdo contigo, lo que estoy diciendo es que no es suficiente. Gracias por decir que es suficiente. Lo que estaba haciendo Carson era precisamente aplicar esta filosofía que tiene el lenguaje postmoderno en su contra. Básicamente, si el lenguaje postmoderno dice el lenguaje no es suficiente para comunicar mis ideas, cualquier idea que el lenguaje postmoderno comunique, así sea para refutar la palabra de Dios, inmediatamente queda desacreditada, porque no podemos comunicar ideas sin el uso del lenguaje. Entonces es mucho más sencillo. Vamos a avanzar rápidamente. Hemos visto las 4 características de la escritura, el scan. Hemos visto qué significa inspiración, tanto en su modo como en su resultado, la operación concursiva, la inspiración verbal plenaria. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la inerrancia de las escrituras. ¿Qué es la inerrancia? Básicamente es el sostener que la Biblia es libre de errores en todo lo que afirma. Y aquí hay algunos teólogos que hacen una distinción entre infalibilidad e inerrancia. Pero como habíamos dicho, son de estas cuestiones. Son de esas cuestiones que son distinciones sin diferenciación, ¿no? Básicamente la distinción que se hace es: infalibilidad es la idea de que la Biblia no puede errar. Es decir, debido a que viene de Dios, a nivel conceptual entendemos que si viene de Dios no puede cometer errores, no puede tener fallas. La inerrancia es, una vez que yo escudriño las escrituras, me doy cuenta de que definitivamente no tiene errores. Es decir, esto es a nivel conceptual y esto es a nivel actual. Otra vez, diferenciación sin distinción, no va a venir en su examen, pero sí tienen que saber que los dos términos existen y que algunas personas hacen esta distinción, ¿no? Infalibilidad, inerrancia. Esto es lo importante, esto sí es lo importante. Tanto la inerrancia como la infalibilidad proceden del carácter de la Biblia como texto inspirado. ¿Por qué decimos que la Biblia es inerrante, o infalible, o ambas? Porque la Biblia es inspirada. Debido a que la Biblia es palabra de Dios, tiene que ser inerrante, tiene que ser infalible. Entonces vamos a hablar sobre cómo entiende la doctrina reformada, la tradición reformada, la doctrina de la inerrancia. Esto es de la Confesión de Fe de Londres. Dice: el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, siendo inspirados directamente por Dios y guardados puros en todas las épocas por medios de cuidado y providencia especiales, son por ende auténticos, de manera que toda controversia religiosa, la Iglesia debe apelar finalmente a ellos. ¿Cuáles son algunos de los elementos que tenemos en esta explicación? Número 1, vamos a borrar acá. Número 1,
Número 1. ¿Qué nos dice la confesión? Y todas las sistemáticas reformadas son los autógrafos. Autógrafos, los que son directamente inspirados, ¿verdad? ¿Qué son los autógrafos? Los manuscritos originales, aquel pedazo de papiro donde Pablo escribió o donde Moisés escribió, etcétera, etcétera. Los autógrafos son directamente inspirados. Como son directamente inspirados, luego entonces esos autógrafos son inerrantes, ¿verdad? Esos autógrafos son inerrantes. Ahora, el ejercicio de estudiar y hacer exégesis de los idiomas originales es necesario para convenir el texto original y por tanto resolver controversias teológicas. Estoy diciendo exactamente lo mismo que dijo la confesión, con otras palabras. La confesión nos dice en el Antiguo Testamento, en el hebreo, en el Nuevo Testamento, en el griego. Lo que nos está diciendo es, vamos a ver esto un poquito más adelante, pero ahorita no tenemos con nosotros los autógrafos que se escribieron hace miles de años, ¿no? No los tenemos. Tenemos mucha evidencia textual que nos permite ver el texto original. Lo que nos dicen las confesiones reformadas es, para llegar a esto, tenemos que hacer el ejercicio de exégesis en los idiomas originales, analizando la evidencia disponible para ver cuál es el texto original, cuál es el texto inspirado, y ese es el que va a cargar la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios no está en el material, ¿verdad? No está en el material, está en sus palabras. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nuestras traducciones, la Biblia que tienen en español delante de ustedes, y vamos a ver más sobre esto, pero en ese sentido, nuestras traducciones son inerrantes e infalibles en la medida o siempre y cuando comuniquen la verdad contenida en los originales. Siempre y cuando nuestra traducción esté comunicando este texto que fue inspirado, en ese sentido es inerrante. Bien, un texto bíblico que nos muestra esta doctrina de inerrancia es lo que leíamos al principio, Salmo 19, 7 y 8, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Entonces, es importante entender dos cosas. La primera, que la inerrancia y la infalibilidad son una característica que está allí por el hecho de que la palabra es inspirada. Ese es el número uno. Número dos, que cuando llegamos a nuestras traducciones van a ser palabra de Dios y van a ser autoridad y van a ser inerrantes e infalibles, siempre y cuando estén alineadas con el texto original que fue inspirado. ¿Ok? Con esto en mente, el desafío contemporáneo más común sobre la doctrina de la inerrancia es básicamente que la doctrina de la inerrancia es una invención de la iglesia moderna. A esto se le llama... Aquí estás. A esto se le llama, solo para que ustedes sepan que existe, es una teoría de Rogers McKim, creo que así se escribe McKim, ok.
La teoría de Rogers-McKim, ¿ok?, básicamente propone que la doctrina de la inerrancia inició con un personaje del presbiterianismo norteamericano llamado B.B. Warfield. Esto es básicamente lo que propone, ¿no? Honestamente, no sé cómo es que esta teoría tomó auge. ¿Sí? Sí. Hermano Andrés Venezuela pregunta: ¿cómo abordamos el asunto de los pasajes espurios en la Biblia, ya que muchos utilizan dichos argumentos para denostar la inspiración de la palabra de Dios, atribuyéndole errores, por lo tanto niegan que sean de origen divino y solo humano? Por ejemplo, el texto de Primera de Juan 5:7. ¿Pasajes espurios fue lo que escribió? ¿Puedes preguntarle si se está refiriendo a crítica textual? ¿Sí? Vamos a hablar sobre ello más adelante, ¿ok? Vamos a hablar sobre ello. ¿Dónde estábamos? Sí, ok, Rogers-McKim. Entonces, básicamente, esto inició con B.B. Warfield en lo que se conoce como Old Princeton o el viejo Princeton. Princeton cuando era presbiteriano. Ellos son los que básicamente iniciaron con esta doctrina. ¿Cuál es el problema? El problema es que simplemente no es histórico. Pero es algo que ustedes tienen que saber, ¿no? Les voy a leer algunas porciones de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, los primeros 4 o 5 siglos de la iglesia. Obviamente mucho más antiguo que el viejo Princeton, por más viejo que sea. Primera de Clemente 45, 1 al 3. Este es Clemente de Roma, está escribiendo a las iglesias. Esta es una segunda generación después de los apóstoles. Hermanos, sed contenciosos y celosos acerca de las cosas que pertenecen a la salvación. Habéis escudriñado las Escrituras, que son verdaderas, las cuales fueron dadas por medio del Espíritu Santo, y sabéis que nada injusto ni falso está escrito en ellas. No hallaréis que personas justas hayan sido expulsadas por hombres santos. Irineo contra las herejías 2:28-2. Las Escrituras son, en efecto, perfectas, puesto que fueron pronunciadas por el Verbo de Dios Cristo y su Espíritu. Pero nosotros, por ser inferiores y posteriores al Verbo de Dios y su Espíritu, estamos por eso mismo destituidos del conocimiento de sus misterios. Agustín, epístola 82, a Jerónimo, creo. Confieso a tu caridad que solo aquellos libros de las Escrituras que se llaman canónicos he aprendido a ofrendar esta reverencia y acatamiento, hasta el punto de creer con absoluta certidumbre que ninguno de sus autores se equivocó al escribir. Podemos también hablar de Justino Mártir, de Tertuliano, de Eusebio. El punto de todo esto es que no solamente las Escrituras mismas dicen que son inerrantes, lo cual para nosotros, ese es el fin del argumento, las Escrituras mismas aseveran su inerrancia, sino cuando alguien nos dice que la teoría de, la doctrina, de la inerrancia es una creación moderna, ese es un dato que sí tenemos que saber que simplemente es históricamente incorrecto. Podemos irnos a los padres de la iglesia y vamos a encontrar infinidad de citas donde ellos aseguran que ellos también con nosotros creen en la inerrancia de las Escrituras. Clemente era un padre apostólico, o sea, Sí, claro. Sí, los padres apostólicos son muy importantes, porque son una ventana al cristianismo primitivo, ¿no? Entonces, esta teoría de Rogers-McKim tienen que saber que existe, pero también tienen que saber por qué no es cierta, por qué es falsa. Bien, en 15 minutos vamos a resolver todas las contradicciones que aparentemente están en la Biblia. ¿No es cierto? Vamos a intentarlo. ¿Qué hacemos con las contradicciones?
por supuesto, cuando hablamos de la doctrina de la inerrancia, la respuesta automática de aquellas personas que no están familiarizadas con una exégesis correcta es básicamente que la Biblia está llena de contradicciones. Una cosa importante creo que ustedes deben saber es poder identificar qué es una verdadera contradicción. Este no es un curso de lógica, pero creo que sería bueno que ustedes aprendan a identificar cuándo verdaderamente algo es una contradicción. Básicamente una contradicción es cuando A es A y no A al mismo tiempo. Y en el mismo sentido. Esto tampoco son exámenes extra. A y no A. A es A y no A en el mismo tiempo, en el mismo sentido. Es algo que por principio lógico no puede ser. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. Este tipo de cuestiones no están en la Escritura. En la Escritura van a encontrar paradojas. En la Escritura van a encontrar misterios, verdades a las cuales el límite de nuestra percepción humana no nos permite adentrarnos más allá. Pero contradicciones no van a ser encontradas. Turretin divide contradicciones en reales y aparentes. Y de hecho tiene todo un tratado sobre todas las contradicciones por las que han hecho alboroto. Entonces, si alguien quiere leer alguna contradicción específica, la sistemática de Turretin que les mostré el otro día tiene toda una sección sobre esas cuestiones. ¿Cuáles son algunos principios que podemos derivar? ¿Cómo aborda Turretin este tema? Número 1. Regresar a la inerrancia de los autógrafos. ¿Okay? Turretin creía que los escritos originales de la Biblia, los autógrafos, eran absolutamente inerrantes porque fueron inspirados directamente por Dios. Cualquier aparente contradicción o error, según él, no proviene del texto bíblico en sí, sino ya sea de copias defectuosas o de malas interpretaciones humanas. Y hay formas de resolver ambas. ¿Okay? Entonces es lo que tenemos que saber. Si hay alguna aparente contradicción, o más bien, si hay alguna contradicción real, esto no viene del autógrafo. Esto viene o de copias defectuosas, y por eso saber que podemos ver la evidencia de manuscritos nos puede ayudar a resolver eso, o simplemente no estamos haciendo algo bien en nuestra interpretación. En cuanto a la solución de aparentes contradicciones, Turretin abordaba las aparentes contradicciones argumentando que pueden resolverse mediante una interpretación adecuada, un examen más profundo del contexto o una mejor comprensión de la lengua original. Las dificultades textuales se debían en muchos casos a errores de transcripción o traducción. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta Biblia? Una Biblia que tuvo un error en la imprenta, la Biblia adúltera. ¿Han escuchado sobre ella? La Biblia adúltera. Okay. La Biblia adúltera fue una Biblia, una impresión, donde al que andaba trabajando allá en la imprenta se le olvidó poner 2 letras y en vez de decir no cometerás adulterio, decía cometerás adulterio. Por eso se le llamó la Biblia adúltera. Por supuesto, en esa misma Biblia habían otros textos que condenaban el adulterio. En ese sentido tienes una contradicción. Pero esta contradicción es producto de un error en la transcripción, es un error de este tipo, no en los originales. Bien. Defensa contra los críticos. Frente a los críticos que señalaban estos errores en la Biblia, Turretin mantenía que tales errores eran supuestos y no reales. Otra vez, esta distinción entre aparentes contradicciones y contradicciones reales. Errores supuestos y no reales. Afirmaba que la razón humana es limitada y que lo que se puede parecer un error
en realidad puede ser una verdad profunda que no comprendemos completamente. Otra vez, el lenguaje para esto es vamos a ver aquí. Paradoja y misterio. Básicamente, la Biblia es un libro en el que el Creador, que está más allá de nuestra comprensión, se revela al hombre. Es de esperarse que vayan a haber cosas mucho más profundas de las que nuestras mentes limitadas puedan comprender. Eso no es una contradicción. Esas limitaciones humanas se interpretan como paradojas o misterios. Esto es una contradicción. Decir que Dios es Dios y no es Dios al mismo tiempo, en el mismo sentido. Por ejemplo, muchas personas, muchos filósofos tienen problema en la forma como nosotros expresamos la Trinidad o como nosotros expresamos las naturalezas de Cristo en una sola persona. Yo entiendo que esas doctrinas son difíciles de comprender. Están cargadas de lenguaje filosófico, muchas cuestiones, pero ninguna de esas doctrinas es contradictoria. De hecho, la Iglesia se ha esforzado porque la formulación de estas doctrinas no conduzca a la contradicción, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Finalmente, la integridad del texto. Aunque Turretin reconocía que los manuscritos actuales podían tener variaciones menores, sostenía que la providencia de Dios había preservado el contenido esencial y doctrinal de las Escrituras, manteniéndolo libre de error en todas las cuestiones fundamentales de fe y práctica. Básicamente lo que decía Turretin es lo siguiente. Aun cuando nosotros vemos estas aparentes contradicciones o estos desafíos exegéticos, si les quieren poner un nombre más positivo, estos desafíos exegéticos, lo que Turretin decía, nunca vamos a ver estos desafíos exegéticos a tal grado que ataquen una doctrina fundamental de la fe. Otra forma de decir esto es, estos desafíos exegéticos que están allá, existen, hay que lidiar con ellos, no son razón suficiente para desacreditar la inspiración de la Escritura, ni considerar entonces que la Biblia contiene errores. Nuevamente, esto es nada más como un panorama de cómo Turretin, cuál es su aproximación a estas aparentes contradicciones, pero les animo a que si tienen preguntas muy específicas sobre aparentes contradicciones de la Biblia, vayan a leer a Turretin y yo estaría sorprendido si encuentran una que él no haya tratado. Con eso vamos a descansar un rato, porque luego vamos a partir con teología del canon. ¿Algún aviso? ¿Nada? ¿Es todo? Bien. ¿Sería el almuerzo ahora? Sí, el almuerzo. Tiempo para almorzar. ¿Hay alguna pregunta, alguna clarificación allá? ¿No? ¿Sí? Perdón. Lo que pasa es que me quedó en el tintero sobre las traducciones. Si tenemos esta visión de la inspiración verbal y plenaria y que las traducciones van a reflejar, van a ser inerrantes en la medida que reflejen el contenido de los autógrafos, entonces debería impactar eso en la filosofía de traducción para que fuera equivalencia formal. Vamos a hablar de eso. Bien. Buena pregunta. Vamos a hablar de eso. Pero vamos a comer ahora. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Vamos a comer.